Bienvenido una semana más a programacionsiemens.com. Hoy vamos a ver qué pasos hay que dar para actualizar el firmware de nuestros PLCs. Pero antes, worker.com, cursos de automatización industrial en entorno de desarrollo de Siemens. Dices, ¿y qué diferencia hay con programacionsiemens.com? Bueno, que esto es una membresía, ¿vale? Aquí puedes acceder a todos los cursos desde el minuto cero, puedes acceder a cualquiera de los cursos que tienes, pero es por membresía, se paga una cuota al mes. Y durante este mes de marzo le he quitado la tasa. ¿Vale? No hay que pagar una tasa de acceso, sino que pagando 29,95 al mes ya tienes acceso durante un mes. Y luego, pues, el tiempo que quieras estar dentro. Ahí tiene los cursos, ahí de todo. Este mes terminaré el de HMI con Pi66 para hacer HMIs con Python y Qt Designer, pero que tienes de todo. Tienes ladder, tienes SSL, WinCC flexible, Node red, comunicaciones, de todo un poquito. Échale un vistazo, worker.com. Nos metemos ya en materia. Lo primero que habría que preguntarse es por qué necesito actualizar el firmware. Bueno, en principio no necesitas actualizarlo si lo que vas a hacer con él, digamos, está cubierto por el firmware, ¿vale? Si compras PLCs, lo normal es que estén en la última versión o en la penúltima, si justo ha coincidido el estocaje de la tienda con que haya salido un nuevo firmware, ¿vale? Pero en cualquier caso, cuando empiezas con una CPU nueva, lo mejor es actualizarla y empezar con la última versión que tengas. A partir de ahí, mi recomendación es, salvo que haya peligros de hackeo o cosas similares, pues igual sí merece la pena actualizar el firmware. Pero si no, lo mejor es dejarlo como está, ¿vale? Si funciona bien, no lo toques. Pero sí que es verdad que en algunas ocasiones necesitas hacerlo. Yo, por ejemplo, estoy mirando temas que haré en alguna entrada de comunicación por SQL desde los PLCs, y para tenerlo en el 1200 necesitas la versión mínima 4.4, si no recuerdo mal. Y la que yo tenía era la 4.2, entonces he actualizado. ¿Vale? Entonces ya ves aquí que tiene el firmware en la 4.6, que es la última disponible. Entonces, opciones que tienes para actualizar. Lo puedes hacer a través de la micromemory card, pero también se puede hacer vía portal, por decir así, ¿vale? Puedes ir con este part number, bajarte el firmware y luego actualizar, como vamos a ver. Entonces, ¿qué pasos hay que dar? Lo primero es bajarse el firmware. Entonces, lo que tienes que hacer es irte a Online Diagnóstico o simplemente desde el hardware del PLC y coger la referencia, ¿vale? Hay que coger la referencia que tiene ese PLC. Luego, fijarte en qué versión de firmware está, ¿vale? Porque igual lo vas a actualizar y es que estás ya en la última. Entonces, cogeríamos la referencia y nos vamos inicialmente pues a Google, ¿no? Pondrías la referencia y le pones el firmware update, típicamente, ¿no? Entonces te va a salir en las primeras, digamos, de Google, seguramente en la primera, en la segunda, te va a aparecer el firmware de dicho CPU y que sea de Siemens, ¿vale? De Support Industry Siemens, ¿no? Que es esta página de aquí. Entonces, aquí en esta página te vienen todas las versiones de firmware de ese part number, ¿vale? Dentro del part number, ojo, porque ya indica cuál es la versión más, digamos, más alta y más baja que puedes meter, ¿vale? Porque en la versión que nosotros tenemos, que es la 40, podrías decir, oye, pues entonces a la de la 30 también se puede meter. No, ¿vale? La 30 es otro part number, ¿vale? Entonces, como es otro part number, no puedes actualizar a la 4.6, ¿vale? Te quedarías en la 3. Lo que sea, ¿bien? Porque así lo tiene estipulado Siemens. Luego es importante coger bien la referencia, y con esa referencia irte a Google y luego a Siemens. Entonces, aquí te dice que es una CPU 1212C, correcto, ACDC Relay, correctísimo. Y te dice cuál es la referencia. Compruebas que efectivamente es la misma y dices, vale, estamos en la página adecuada. Entonces, aquí tienes todas las referencias que empiezan en la 4.0 y estás en la 4.6. Si lees un poco, te dice, cuando actualices el firmware, siempre actualiza a la última versión disponible del producto y su respectivo número de artículo. O sea,
que actualice siempre a la 4.6, ¿vale? Las versiones previas del firmware son solamente como backup, ¿vale? Para poder volver a fábrica, por decir así. Volverlo a poner como estaba en la versión original, ¿bien? Y luego, te dice que, a ver, ¿dónde estaba? Puedes hacerlo, puedes instalar el firmware desde el web server de Semantic Automation Tool. Bueno, pero lo mejor es hacerlo desde TiaPortal, bajo el punto de vista. Eso o con la micro memory card, ¿vale? Entonces, pasos para bajártelo. Pues simplemente venir aquí y descargártelo. ¿Qué ocurre? Que para descargártelo tienes que estar dado de alta en la página, ¿vale? O sea, no, si le das, te va a pedir que te registres, que te loguees. Entonces, si no estás registrado, te tienes que registrar. Y al registrarte no es inmediato, ¿vale? Tarda un par de días, una cosa así, en que te den acceso. Pero una vez que te dan acceso, te mandarán un correíto y te dirán, ya te la puedes descargar. Entonces, con esa versión, coges y te la descargas, que como ves, ocupa 10,3 megas. Es muy, muy pequeñito el archivo. Una cosa que es conveniente hacer una vez que tengas el fichero es hacer la comprobación de que el fichero está en buenas condiciones. Entonces, para ello, lo que tienes que venirte aquí es hacer este procedimiento, ¿vale? En este caso el SHA es el 256 y lo que te dice es que abras un PowerShell, y yo ya lo tengo abierto aquí, lo pegas y ahora pones el nombre del fichero donde lo tengas, yo lo voy a arrastrar desde el escritorio y pones format list, ¿vale? Le ponemos format list. Y entonces ahí nos da el hash, como viene aquí, y el path, ¿no? Donde lo tienes. Entonces ahí te viene un hash que tienes que comparar con el que tienes aquí, que es este de aquí, ¿vale? Entonces si son iguales, a ver, el E1, EA1, etcétera, etcétera, C55 y termina en 19, C5E, pues significa que el fichero está correcto, que no está corrompido, que te lo has descargado y está bien, ¿vale? Entonces, una vez lo has descargado y comprobado que está todo correcto, ya te puedes ir a TiaPortal. Y ya en TiaPortal, pues es bastante sencillo, ¿vale? Tienes actualización de firmware, aquí. Entonces aquí te dice la referencia, tienes el firmware, tienes el PLC1, y ahora lo único que tienes que abrir es el fichero del hardware, ¿vale? O sea, del firmware. Lo que tienes que hacer es simplemente descomprimirlo y dentro del FW Update S7 tienes un ficherito que es este de aquí, ¿no? El S7 212, que pone update, ¿no? De update. Vale, pues ese lo que vas a hacer es abrirlo con el examinador y te vas a ir a el escritorio donde lo tengas y lo seleccionas. Entonces, al seleccionarlo, vas a ver que te dice cuál es versión de firmware y superior, ¿vale? A partir de cuál puedes actualizar. Es lo que te decía, ¿vale? Esto, si pone aquí 30 es la versión 3, entonces te dice, no, este archivo solo vale para versiones 4.00 y superiores. Y te dice cuál es la que va a actualizar, ¿vale? Y sin más le darías a actualizar. Y se pega un ratito, ¿vale? Se pega sus 5 minutos largos, ya estará. Pero ahora lo que te voy a enseñar un poco son unos pantallazos de lo que va enseñándote. Entonces va a empezar a actualizarse el firmware y pasará por una serie de estados, ¿vale? Primero lo estará subiendo, luego te dirá que ya ha finalizado de subirlo y que está actualizando, ahí se queda como parado, o sea, no te asustes, déjalo tranquilamente, porque luego va a activar en destino el firmware y ya te dará que se ha transferido correctamente al módulo, con la referencia y se ha activado en el módulo, ¿vale? Y el firmware se ha transferido correctamente al módulo PLC1 con la referencia Desea arrancar el módulo, es decir, quieres ponerlo en run, le dices que sí y ya está, ¿vale? Entonces, digamos que lleva una serie de etapas, no te asustes si se queda como parado durante un minuto o lo que sea
en una de ellas porque realmente está trabajando. Déjale tranquilo hacer porque va a ir poco a poco. Si el fichero está bien bajado y no hay ningún problema con él, le has pasado el hash, no vas a tener ningún problema y lo vas a poder actualizar. Y esa es la mejor forma de tener el firmware actualizado. Lógicamente, esto, bueno, pues si te funciona bien en la fábrica, pues no hace falta que estés actualizando el firmware, ¿vale? Solo si tienes algún problema o se ha detectado algún problema de seguridad, cosas de ese estilo, o que necesites hacer algo con el PLC que con el firmware que tienes no es posible y obligatoriamente necesitas, ¿vale? Pero así por actualizar, bajo mi punto de vista, no es necesario. Si tienes el PLC aislado, por ejemplo, que no está conectado a internet, ni hay posibilidades de hackeo ni nada por el estilo, y hace lo que tiene que hacer y lo hace bien, déjalo como está, ¿vale? Déjalo como está. ¿De acuerdo? Sí, pues espero que te sirva de un poco de ayuda, que no te asustes, que no mata a nadie esto de actualizar el firmware, porque da cosilla a veces actualizar el firmware, pero ves que es un proceso bastante fácil. Lo que más tiempo te va a llevar va a ser, si no estás registrado en la página de Siemens, es desde que te registras hasta que te deja bajarlo. Baja, eso sí, comprueba muy bien que el código de tu PLC es el que tiene que ser, y por lo demás son pasos bastante sencillitos. Así que nada más, nos vemos en el siguiente video tutorial.